del 5 al 7 de octubre, la Asociación Evangelística a celebrar una campaña en Monterrey. Las iglesias de Monterrey han invitado a la asociación a celebrar una campaña. Y estaremos, primeramente el Señor, todos estos días, hermanos, preparándonos precisamente para motivar a la iglesia, capacitar a la iglesia, movilizar a la iglesia a la Arena Monterrey. Y en ese trabajo, hermanos, me han llamado a mí para colaborar. En esta campaña, vuestro pastor es parte del comité, por cierto, es una persona muy distinguida, amén. Yo les digo porque yo estoy ahí todo el día entre los pastores y entre los directivos, y la verdad, es una persona muy amada que está haciendo un excelente trabajo, y apreciamos su trabajo, apreciamos su ministerio. Vaya conmigo ahí a Primera de Samuel, el capítulo 30, y vamos a meditar la palabra del Señor. Bueno, ¿cuántos de ustedes, hermanos, tienen por ejemplo, la tarjeta del plan Andrés en Acción? ¿Están orando por ellos? ¿Sí? Amén. No se les olvide, hermanos, que si la iglesia no está orando por las almas, no hay campaña. Amén. Hay iglesia informada, pero hay iglesia involucrada. La iglesia informada es la que ya sabe, pero la involucrada es la que está orando por las almas, preparándose para llevar gente nueva, hermanos. Gente nueva para que escuche la palabra del Señor. Bien, Primera de Samuel, el capítulo 30, el capítulo 3 y 4. Primera de Samuel, el capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a reflexionar la palabra del Señor. Los apóstoles dijeron: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en este capítulo, hermanos, el capítulo 4 de Primera de Samuel, y le voy a leer desde el versículo 17 al terminar. Primera de Samuel 4 del 17 al terminar. Déjeme leer la palabra y luego oramos. Primera de Samuel 4, 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Oremos. Padre, separados de ti nada podemos hacer. Tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Queremos permanecer en ti y que tus palabras permanezcan en nosotros para pedir lo que querramos. Hoy te pedimos que abras la mente, el corazón, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que nos des la revelación de tu palabra, y que tu palabra penetre, que discierna los pensamientos y las intenciones, que traiga salud, sanidad, liberación y salvación, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Qué triste, ¿verdad? Que el nacimiento de un niño que siempre debe traer alegría y gozo, aquí es todo lo contrario. Este niño nace en medio de una tragedia. Muere el suegro, muere el cuñado, muere el esposo. Y al niño, en lugar de ponerle un nombre bonito, le pusieron Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel. Hermanos, es el nacimiento de este niño, nace en medio de algo muy difícil. Y entonces, cuando nosotros vemos la historia de esta familia y de la nación de Israel, en ese tiempo
nos damos cuenta que la historia, hermano, de este fracaso en esta familia y en esta nación había comenzado casi unos 20 años atrás. La historia de este fracaso de Israel en la batalla, hermanos, ya era su segundo fracaso. Habían ido a la batalla contra los filisteos y murieron, hermanos, una cantidad tremenda de hombres. Y fueron a la segunda contienda y también otra vez, muere otra vez y el ejército es derrotado y sale en retirada. Pero la historia de este fracaso comenzó 20 años atrás, cuando Israel fue derrotado por el ejército filisteo. ¿Sabe dónde? En Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la gran pregunta es, ¿por qué en este caso no los ayudó? ¿Por qué el enemigo les propinó 2 derrotas tremendas? La primera batalla le costó a Israel 4,000 hombres. Pero para levantar la moral del ejército, los ancianos de Israel mandaron traer el arca del pacto. Y dice la escritura, para que viniendo el Señor nos salve de nuestros enemigos. Dijeron, nos propinaron una gran derrota. Vayamos por el arca y los sacerdotes. Y que el Señor vaya delante de nosotros como en otras contiendas que nos ha dado la gran victoria. El arca del pacto era el símbolo definitivo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hermano, cuántas experiencias gloriosas había experimentado la nación de Israel cuando la presencia de Dios estaba con ellos y entre ellos. Hermanos, pensaban que con la presencia del arca entre ellos, el Señor les daría una vez más la victoria. Incluso los mismos filisteos reconocían, hermano, el poder y lo que representaba este símbolo sagrado. Cuando llegó el arca al campamento, hermanos, toda la nación de Israel gritaron, hermano, con gran júbilo. Dice la escritura que la tierra tembló, hermano. Pero dice la escritura que es decir, hasta los mismos filisteos dijeron, ha venido Dios al campamento. Como quiera, Israel fue derrotado otra vez. ¿Y sabe cuántos murieron? Si ustedes leen el capítulo, 30,000. 4,000 más 30,000, 34,000 viudas en 2 contiendas. Hermano, 30,000 hombres, y los que quedaron salieron huyendo. El arca de Dios, dice el relato, que fue tomada, los hijos y el sumo sacerdote murieron los 3 el mismo día. Hermano, cuando el sacerdote recibió las noticias, dice la escritura que fue un tremendo impacto, cae hacia atrás y muere desnucado. Pero hay algunas preguntas que tenemos que hacernos, hermano, y que tenemos que hacerle al pasaje, hermano, en cuanto a la experiencia y el por qué el enemigo les propinó 2 derrotas. Primero, ¿por qué Dios permitió la derrota del pueblo de Israel? ¿Por qué? Si muchas veces les había dado la victoria, ¿por qué en estas 2 ocasiones el ejército sucumbió ante los filisteos? La segunda pregunta es, ¿por qué permitió que el enemigo tomara el símbolo sagrado, el arca del pacto? Y tercero, ¿por qué el Señor permite en un mismo día la muerte de 3 sacerdotes? Siempre uno cuando lee la palabra debe tener un tiempo de reflexión, y la palabra es relevante. Si Dios es todopoderoso, si es el proveedor, hermano, y si Él ha prometido prosperarnos, uno debe de preguntarse, bueno, ¿y por qué no se mira la bendición? ¿Por qué siempre estoy sucumbiendo ante mis hábitos pecaminosos y mis debilidades? ¿Por qué no se mira que prospere? ¿Por qué no se mira la bendición de Dios en mi vida? ¿Por qué? Bueno, la respuesta la tiene usted. La respuesta la tiene usted. Porque Dios es todopoderoso, amén. Y las promesas son en Él sí y en Él amén. Y Él no miente. Entonces uno tiene que hacer un análisis personal y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Examina, oh Dios, mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tal vez usted no ha prosperado y no ha sentido la bendición del Señor. Tal vez usted se siente que está en derrota tras derrota y que el enemigo lo lleva siempre en retirada. Bueno, vamos a analizar la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué ajustes tenemos que hacer para vivir como la palabra dice? Que con Cristo siempre estamos de triunfo en triunfo
y de victoria en victoria. Amén. Y dice que somos más que vencedores. Bien, existen por lo menos 4 cosas que podemos analizar, hermanos, en esta historia del pueblo de Israel, que al reflexionar, hermanos, debemos de tomar muy en cuenta para hacer un análisis de nuestro ministerio. Y debemos de tomar estas cosas muy en cuenta. ¿Y sabe qué? Y la manera en la que estamos ejerciendo el ministerio para nuestro Dios. Y usted en lo personal, la manera en la que está viviendo. ¿Qué había pasado, hermanos? ¿Por qué el ejército fue derrotado 2 veces? ¿Por qué mueren los sacerdotes? ¿Por qué el arca es tomada? ¿Por qué el pueblo está en derrota, en vergüenza, en tristeza, en dolor, en luto? Cuando usted lee la historia, si la nación de Israel es un pueblo de fiestas, de celebraciones, de victorias, el pueblo de gloria, hermano, dice que la gloria de Israel abandonó el templo, el arca fue tomada. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1 dice, y yo ahí encuentro por lo menos 2 cosas. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, era el responsable. Pero mira lo que dice, 2 cosas bien importantes. Y la palabra de Jehová, que dice ahí, escaseaba en aquellos días, lo primero. Y lo segundo, no había visión. Hermano, la palabra escaseaba. ¿Qué significa? No había palabra. Jesús dijo, las palabras que yo los he hablado son espíritu y son vida. La palabra es el pan espiritual que alimenta nuestra alma. Cuando hay pecado, lo primero que se te cierra es la Biblia. No la entiendes, no la lees, no la comprendes, no te alimentas, no creces. Porque la paga del pecado es muerte. O comes la palabra o estás comiendo mugrero. No hay 2 cosas, hermanos. Porque cuando usted lee la palabra, quieres más palabra. Cuando estás orando, quieres más oración. Cuando estás adorando, quieres más adoración. Y cuando estás comiendo mugrero, quieres más mugrero. La paga del pecado es muerte. No había palabra. La palabra es el pan. La palabra te nutre, te alimenta. Hermano, es como agua que te santifica. Entonces, cuando el creyente se aleja de la palabra, cuando no expone su alma a la palabra, y te expones al Facebook, y te expones a la pornografía, y te expones a la inmoralidad, y te expones a todo lo que este mundo nos bombardea día y noche, y duras expuesto al mugrero toda la semana, y a la palabra, un versículo al día, y la oración nada más a la hora de la comida, pues entonces no hay poder espiritual, no estás nutrido, estás desnutrido, estás enfermo, estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo veo rostros. El hombre mira lo que tiene enfrente, pero Dios mira el corazón. Yo les miro sonreír. Ustedes llegaron aquí, pero algunos llegaron crudos del internet toda la noche. ¿Quién sabe qué habrás visto, qué estarás comiendo? Y bueno, qué bueno que estás en la casa del Señor. Para eso estamos aquí, amén. La palabra, para eso es la iglesia, hermano, amén, para ayudarte. Para que vengas, te limpies, te laves, te santificas, te nutras, pero aprendas de los errores. Y digas, no, por aquí no es el camino. Aquí no. No se puede vivir así. Tengo que llegar a una resolución y poner en contacto mi alma con la palabra. Que nutre, que alimenta, que fortalece. Dice que no había palabra. Si no hay palabra en tu vida, por eso usted tiene que venir a los cursos, a las conferencias de jóvenes, de adultos, no importa, aunque se esté durmiendo, aunque no quiera estar, aquí quédese. Oiga la palabra, porque la palabra te limpia, te lava, te nutre, te santifica, te abre la mente, te da la revelación, te dirige, te aconseja. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Largura de días, vida, años y paz te aumentarán. Pero ahora los jóvenes han visto más sexo, y algunos tenido más sexo que todas las abuelas juntas, a una edad tan temprana, llenos de tanta maldad y tanta malicia, bañados de talentos,
pero inútiles para la causa de Cristo. Y muchos varones, dominados por sus pasiones y deseos, sin exponerse a la palabra. Hoy aprendíamos en la clase, ¿verdad?, que el varón debe de ser de terciopelo y de hierro, ¿verdad?, tener la ternura para que los hijos se acerquen y aconsejarlos, y ser de hierro con el carácter. Pero si no podemos sobreponernos a nuestros mismos hábitos pecaminosos, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que se enseñorea de una ciudad. Usted debe gobernarse a sí mismo con el consejo de la palabra, con el control del espíritu, para poder hablar a los hijos, aconsejarlos, ¿verdad? Igual como el padre que imparte el carácter y como la madre que da la ternura, las dos cosas, y ayudarlos y aconsejarlos, pero también amonestarlos con nuestra vida y con nuestra experiencia. Y mira, mijita, este no es el camino. Les platicaba a los varones que mi tío, cuando andaba en el mundo, llegaba a las 4 de la mañana y la hija llegaba a las 5, y le decía él a su hija: ¿y por qué llegas a esta hora? Dice: ¿y usted? ¿Por qué también? Bueno, pues te hubieras traído la barbacoa temprano, perdido ya. Perdió su capacidad de reproche, de exhortarla, no tenía autoridad moral, mucho menos autoridad espiritual. No tenemos la autoridad. ¿Por qué? No había palabra. Hermanos, si usted no se expone a la palabra, si usted no expone su corazón a la palabra, lo va a exponer al mundo y a todo el mugrero que este mundo ofrece. No vamos a tener poder, no vamos a tener autoridad, vamos a tener un delirio de persecución. La conciencia te acusa, el espíritu te redarguye, sabes que estás mal, de derrota en derrota, en derrota, en derrota. Mano, la nación entera pagó las consecuencias del descuido espiritual de la familia sacerdotal. Dice, primero, no había palabra. Segundo, no había visión. Y si no hay visión, no hay pasión. Si no hay visión, no hay motivación. Si no hay visión, no hay dirección. ¿Para dónde vamos? Y para que haya visión, tiene que haber oración. Para nuestro espíritu conectarnos con el Señor. El Señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde dirigimos la reunión de jóvenes? ¿Hacia dónde los varones? ¿Hacia dónde las damas? ¿Hacia dónde los niños? ¿Hacia dónde la iglesia? Pero no hay visión. ¿Por qué no había visión? Pues porque, hermano, algo no andaba bien en el corazón de las personas. Si no hay visión, no hay dirección. En la casa debe de haber visión. Hermano, vamos a construir la casa, a comprar un carro, a pagar, por ejemplo, las cuotas de los muchachos, a cuidar a los niños, a educarlos en el temor de Dios. Visión, ¿hacia dónde vamos a llevar a la familia? Visión, ¿hacia dónde vamos a llevar a la iglesia? Visión, pasión, motivación, y vendrá de Dios la inversión. Amén. Pero hay que caminar con el Señor, hermanos. Hermano, ¿qué estaba pasando? No había visión. Sin visión, el pueblo perece. No hay visión, no hay dirección. Hermano, había corrupción moral y espiritual. Tenían el ministerio, óigame bien, estos jóvenes, usted que conoce la historia de Elí, sus dos hijos, Ofni y Fines, como una profesión. Se convirtió para ellos la vida cristiana en una rutina. Era una rutina. Muchachos, qué aburrido es ser cristiano arrutinado. Váyanse a las misiones, amén. Conozcan mundo, viajen en la vida cristiana. Vayan a donde nosotros no hemos ido. De veras, desde que yo conocí a Cristo pensé qué aburrida es la vida cristiana. Y ahora que conozco al Señor, me doy cuenta, hermanos, que es una aventura continua. Nunca es lo mismo, nunca hay rutina, siempre hay cosas nuevas, siempre hay lugares nuevos, siempre hay gente nueva, siempre hay cosas que hacer, métodos, materiales, herramientas, lugares, retos, desafíos, visión, pasión, motivación. No había palabra, no había fortaleza espiritual, no estaban alimentados, no había visión. ¿Para dónde vamos? Y lo segundo, primero no había visión y escaseaba la palabra. Y lo segundo, ignorancia, oigan bien, y falta de temor de Dios. Mire, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice ahí? Impíos. Otras versiones dice perversos, y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento, estaban en la iglesia, ahí vivían y no tenían conocimiento, no leían la Biblia,
no oraban, no estaban en los estudios bíblicos, solamente trabajaban, hacían las cosas por costumbre, crecieron entre las bancas, pero eran perversos. Hermano, ignorancia de la palabra, falta del temor de Dios, las malas actitudes de los hijos al ministrar, la manera en la que exigían el pago, prepotentes, eran irreverentes y profanos. Falta de reverencia en el santuario, hermanos. No sabían en dónde estaban y tampoco sabían delante de quién estaban. No dice la Escritura: mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Delante del Señor tiene que haber, hermanos, respeto y reverencia. Pero estos jóvenes, hermanos, los dos, mire, ya los traía el Señor entre la ceja por su conducta. Hermanos, ¿qué acaso usted no sabe que sus ojos ven, sus párpados se examinan y que no hay nada que se esconda de su presencia? ¿Qué acaso usted, el que hizo el ojo, acaso no mirará? ¿Y que el que hizo el oído, acaso no escuchará? ¿Usted cree que no conoce Dios su corazón y mi corazón? Claro que lo conoce. Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te compongas, que te endereces, ya renuncia a tu pecado, ya rompe esos hábitos pecaminosos que no te dejan crecer, que no te dejan madurar. Decídete. Pero tiene que haber una convicción personal. ¿Sabes qué? Aquí ya no puedo seguir así. O me convierto bien al Señor y me entrego y me consagro, o vete al mundo. Pero mira, el mundo no te quiere porque eres cristiano. Y en la iglesia hueles a diablo. Pues, ni aquí, ni allá. Qué difícil, hermanos, de veras. Tenemos que consagrarnos, tenemos que entregarnos, tenemos que renovar nuestra entrega cada día. Hermano, dice en el versículo 17, primero no había visión, segundo escaseaba la palabra, ignorancia y falta de temor de Dios. En el versículo 17 dice, hermanos, de la siguiente manera: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice, era muy grande el pecado. ¿Por qué, hermanos? Por el mal testimonio que daban, porque la gente no se acercaba, porque eran piedras de tropiezo, porque su vida desenfrenada, inmoral, irreverentes, profanos, prepotentes, carnalotes. La gente de afuera venía y veía, ¿y qué? ¿Sabes qué? Ahí está ese bandido de ovni de fines. No, lo mejor para Dios. No, ay, dale lo que le sobra, dale un borrego todo chueco. Hermanos, no se le olvide a usted que cuando usted viene aquí, viene a buscar al Señor, amén. Viene a ofrendar para Dios. Sí es cierto que venimos y vemos a los hermanos y estamos llenos de debilidades, pero que si usted ve una conducta equivocada en alguien, hermano, que eso no le impida a usted que siempre honre a Dios, amén. Dios es bueno, hermano. Y si por si ve a un hermano con alguna debilidad, que todas las tenemos, hermano, pues ore por él, que Dios haga la obra. Acuérdense que Dios se encargó de estos dos el mismo día. A Dios no se le pasa nada, hermanos. Dios es bueno, es paciente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, pero llega un día hasta que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y ahí eso es lo que uno debe de producirle: temor y temblor. No había visión, escaseaba la palabra, había ignorancia de la palabra, ministros de Dios sin Dios, irreverentes y profanos. ¿Ya se dio cuenta por qué las dos derrotas? Se gestaron 20 años atrás con la conducta y el descuido espiritual de los líderes. Qué bueno que los líderes hoy están en un retiro espiritual, amén. Ore por ellos, que Dios los limpie, los lave, los santifique, les dé dirección, visión, pasión, motivación, poder, palabra, revelación, para que la iglesia tenga dirección, hermanos. Hermano, la gente menospreciaba las ofrendas, había inmoralidad en la casa de Dios, mal testimonio, no estaban conscientes delante de quién estaban ni dónde estaban. Otra vez, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermano, había corrupción moral, dice del 22 al 26.
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Pero qué dice ahí? Ay, qué bar, pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Porque ya Dios había hecho, había determinado hacerlos morir a los dos el mismo día. Dios les tapó los oídos. Ya cuando la gente no oye, hermano, es que ya Dios le tapó los oídos para que no oigan. Y entonces ya Dios iba a tratar con ellos. Hermanos, había corrupción moral. Dice que se metían con las jovencitas que habían sido consagradas para servir al templo. Estos prepotentes, irreverentes, profanos, inmorales, las acosaban sexualmente, se aprovechaban de ellas. En la casa del Señor había todas estas cosas. Hermanos, ¿cómo no iba el pueblo, hermano, a ser derrotado cuando no estaba viviendo conforme a las normas, principios y valores del reino? Hermano, la peor de todas las corrupciones es la corrupción moral. La moral te dice, en los 10 mandamientos, la moral te dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. La moral dice: no robarás, no matarás, no codiciarás, no fornicarás, no adulterarás. Son normas morales, lo que está bien y lo que no está bien, lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Pero cuando la gente pasa por alto la palabra, no toma en cuenta la dirección del Espíritu Santo, ni el consejo de los padres, ni el consejo del pastor, ni el consejo de la iglesia, y se brinca todas las trancas, como estos muchachos, dijo el Señor: pero los voy a poner uno hasta aquí, a los dos el mismo día. Y Dios le envió un profeta: Elí, tú has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Sabes cómo andan los huercos? ¿Verdad? Y eres alcahuete y tapadera, todos borrachotes, todos llegando en la noche, todos viviendo, llegan a la hora que quieren, se visten como quieren, hacen lo que quieren, y tú, Eli, haz de cuenta que estás pintado. Hermanos, nosotros estamos pintados como padres, amén. Dígales lo que está bien y lo que está mal, por su bien, para su bien. No es que querramos el mal de nadie, lo que queremos es que usted viva como Dios manda, para que Dios lo bendiga, amén. Porque esta familia se descuidó espiritualmente y toda la nación pagó las consecuencias. ¿No es cierto que si el padre se descuida, el matrimonio sufre? ¿Los hijos sufren? ¿Acaso no somos nosotros el resultado de padres que no tenían el conocimiento de Dios y nos lastimaron a nosotros, a nuestra madre y a toda la familia? ¿No ha venido usted aquí a la casa de Dios para ser instruido, para no tener ni cometer los errores de los padres y para tratar de vivir una vida de paz? Pues entonces aguante, hermano, amén. Aguante la exhortación. Aguante la exhortación, diga al Señor: sí, Señor, amén. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo el salmista. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque contra ti he pecado y yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero en ti hay perdón. Bueno, hay buenas nuevas, para que seas reconocido justo y tenido por puro en tu palabra. Hermano, por estas razones, el pueblo sucumbió ante el enemigo y tuvo 2 derrotas, 34,000 viudas, 34,000 hogares que lloraron. ¿Por qué? Porque se alejaron de la palabra. ¿Por qué? Porque no había visión. ¿Por qué? Por la ignorancia misma de la palabra. Porque no había temor de Dios. Porque la gente menospreciaba las ofrendas y el santuario por el mal testimonio de la gente que lo habitaba. Por eso la gente no se acerca. Y a veces somos piedra de tropiezo. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer y humillarnos y venir al altar y decir: examina, oh Dios, mi corazón.
y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame, Señor, por el camino eterno. Hermano, había corrupción moral. Estos jóvenes eran unos desenfrenados, moralmente hablando. Y yo creo, hermanos, que debe de haber entre nosotros un respeto, amén. A las hermanas, tratarlas como a madres. A los hermanos mayores, como a padres. A las hermanas jovencitas, como a hermanas, y dice la palabra, con toda pureza. Amén, hermanas. Hermanas, dése su lugar, hermana. Vístase bien, hable bien, condúzcase bien. No le ponga la carne al gato. No ve que apenas vienen estos de allá corriendo, hermana. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La santidad conviene a tu casa. Que andemos delante del Señor con temor y temblor. Elí, hermanos, es el ejemplo de un ministro con demasiadas ocupaciones, de un padre con demasiadas ocupaciones. Era juez, era sacerdote, era padre, se le puede ver cansado, viejo, ciego, sin autoridad moral, mucho menos autoridad espiritual, ya sin fuerzas para sujetar a los hijos. ¿Cómo no iba a estar, hermano, el pueblo de cabeza? Ahora podemos entender por qué la gloria de Dios fue traspasada, el arca tomada, y el pueblo sufrió dos tremendas derrotas. La vida de Elí a mí me habla mucho como padre. Es el ejemplo de un ministerio, de un ministro que terminó con un rotundo fracaso. Perdió su ministerio, perdió el respeto del pueblo, perdió a sus hijos, perdió la presencia de Dios, y el arca fue tomada por el enemigo. Terminó en una tremenda tragedia su vida. Su nieto nace en una tragedia, en medio del funeral. Hermano, la vida de Elí nos habla profundamente. Yo creo que nosotros como ministros y como líderes debemos de reflexionar acerca de la manera en la que estamos ejerciendo el ministerio. Arrepentirnos del descuido dado a nuestra propia vida devocional, a la relación familiar, a la instrucción de los hijos en el temor de Dios, para que un día podamos decir, ya en el ocaso de nuestra vida, como dijo el apóstol San Juan, vimos tu gloria, sanando, salvando, proveyendo, ayudándonos, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que veamos su gloria y no su juicio, que veamos su amor y su paciencia, hermano, y no que se desate la ira sobre nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y siga usando grandemente esta iglesia y cumplan el ministerio al que el Señor les ha encomendado. Que seamos familias en las que reposa la gloria, que usted pueda ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, de victoria en victoria, que siga adelante, que busque al Señor, que se consagre, que le ayude al Señor a sobreponerse a sus hábitos pecaminosos. Aquí hay una cruz, dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Deje que la plenitud del Espíritu de Dios inunde su corazón. Renuncia a tu pecado. Usted conoce aquellas cosas a las que tiene que traer al altar del Señor, y usted conoce aquellas cosas en las que usted debe de alejarse para que pueda ver la gloria del Señor. ¿Qué es lo que quiere ver usted? ¿La gloria del Señor reposando en su casa o el juicio del Señor? Hermano, que haya visión, que haya palabra, que haya temor de Dios, y que, hermanos, siempre las buenas costumbres y la buena moral las sigamos, hermano, compartiendo a través de la palabra a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Póngase de pie, vamos a orar a nuestro Dios y a pedir su bendición.